quisiera mostrarles algo. Voy a mostrarles un video que necesito que le pongan atención, porque al entrar al capítulo 17, ya empezamos, ya aquí casi empezamos con la escritura. Ya Pablo venía trabajando algunas cosas, pero ya empezamos con la escritura de algunas cartas. Es importante ponerle atención a esto. Si no se escucha, me hacen señas o me mandan un mensaje de texto porque yo no los veo. Encomendado. En un periodo de 10 años, caminó más de 2.400 kilómetros, estableciendo las bases de la multiplicación, de forma que el mensaje pudiera llegar a unos 22 millones de personas. Sigamos a Pablo por Asia Menor y Europa en sus 3 viajes como misionero y veamos qué ocurrió. Comienza en la primavera del año 46 después de Cristo. El Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé desde Antioquia. Los creyentes de Antioquia oraron fervientemente por Bernabé y Pablo cuando fueron enviados. Pablo rompió algunas normas cuando enseñó en las sinagogas. Les dijo a las personas no judías que también tenían un lugar en la familia de Dios, pero muchas de las personas judías que lo escuchaban se enfadaban. Los viejos paradigmas y las viejas creencias cambiaron rápidamente en cuestión de tan solo 2 meses. La gente no daba crédito. Jesús era para todos, no solo para los judíos. Los celos provocaron revueltas. Se suscitó la persecución. Pablo y Bernabé se la quitaron de encima y continuaron su viaje compartiendo la buena nueva. Estaban dejando a su paso discípulos llenos de júbilo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se sentían reforzados y alentados. Pablo y Bernabé regresaron a sus pueblos para designar ancianos en las nuevas iglesias. Cuando finalizó su primer viaje, Pablo y Bernabé encomendaron los nuevos creyentes al Señor y volvieron a casa. Oraban a Dios junto con la gente de Antioquia por todo lo que había hecho. En cuestión de 12 a 18 meses, había comunidades de creyentes en las principales ciudades. Muchos no judíos entraron en el reino de Dios. 3 centros de expansión del reino habían comenzado y estaban creciendo. Mientras Bernabé y Marcos se marcharon a Chipre, Pablo partió con Silas. Sentían la responsabilidad de reforzar la fe de las nuevas iglesias. Pablo invitó a Timoteo a unírseles por el camino. Los hombres se sentían maravillados de ver a la iglesia crecer en número, diariamente. Obedecían jubilosos lo que les decía el Espíritu, y él les decía claramente dónde ir. Difundieron el Evangelio e iniciaron nuevas comunidades de creyentes. Muchas de las autoridades comenzaron a molestarse con ellos. Veían cómo el mensaje del Evangelio trastocaba sus normas culturales. Pablo y Silas se regocijaban mientras oraban y cantaban himnos, incluso cuando terminaban en prisión. Algunos judíos devotos y autoridades civiles se sentían molestos cuando escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús. Tanta gente iba a venir al reino que Pablo fue acusado de poner el mundo al revés. Pero continuaron, y el mundo del Señor continuó aumentando y prevaleciendo con fuerza. La cosecha fue muy buena en todos los lugares por los que pasaron. Pablo había visto respuestas fructíferas durante sus viajes, hasta que alcanzó Atenas, donde no había mucho interés. Pablo encontró oposición en Corinto, pero en una visión Jesús tranquilizó a Pablo con su presencia y protección, y le dijo que siguiera predicando. Cuando finalizó su segundo viaje, Pablo paró en Éfeso, en preparación de su próximo viaje. Regresó a Siria, y la iglesia que había ahí se sintió animada al escuchar el impacto que había tenido el Evangelio en su viaje. Se regocijaron por el hecho de que el reino de Dios continuara expandiéndose. El mismo patrón de expansión y nuevas iglesias con nuevos líderes continuó en todas las ciudades. Cada vez más personas no judías entraban en el reino. Ahora había 5 centros de expansión del reino. Pablo sentía profundamente su misión y su propósito, y no pasó mucho tiempo antes de que partiera de nuevo. Regresó a muchas de las nuevas iglesias para animar y reforzar a los nuevos discípulos. Tras encontrar oposición, dedicó su ministerio a preparar discípulos en la escuela de Tirano durante 2 años. Los jóvenes discípulos recibieron con entusiasmo y la gran experiencia.
Y después de solo 2 años, todos los que residían en Asia habían escuchado el Evangelio, tanto los judíos como los griegos. Era una época emocionante y Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Nuevos creyentes hacían cambios vitales radicales y sus nuevas vidas reflejaban la gloria de Dios. Algunas personas rechazaron el Evangelio, algunas permanecieron abiertas y curiosas, y algunas creyeron y aprendieron cómo hablarles a otros sobre una nueva vida en Jesús. Pablo escogía los lugares estratégicamente y compartía el Evangelio por doquiera que iba. Rápidamente evangelizaba a nuevos líderes y los ponía al frente. Las iglesias se reprodujeron y alcanzaron muchos lugares. Se llegó a los centros regionales y ayudaron a los ministerios locales a expandirse. Fue en esta época cuando Pablo escribió a los creyentes romanos: desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. He terminado mi labor en estas regiones. Imaginen. Fíjense que, fíjense que ahí rápidamente tenemos un resumen de lo que hemos caminado hasta ahora. Fíjense que ahí vemos un par de detalles importantes. La cifra de 22 millones de personas es una cifra muy interesante. No necesariamente es la cifra desde el punto de vista de la gente que se alcanzó, pero sí es la cifra de la gente que se impactó. Más o menos se habla de que había unas 25 millones de habitantes en Asia Menor para ese tiempo. Y hermanos, fíjense que lo que a mí me llamó la atención de este material era pensar que caminara 10,000 kilómetros, ¿verdad? ¿Se imaginan qué soberana romería? O sea, es una impresionante, es impresionante ver esa forma en que Pablo se dedicó a trabajar esto, simplemente motivado por lo que el Espíritu Santo ponía en su corazón. Y de verdad que es, de verdad que es algo de lo cual se agarra mucha gente para decir, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que otras personas alcancen al Señor? Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que hay que hacer un esfuerzo. Pero sí tenemos que entender que son otros tiempos y de nada sirve que usted piensa que la forma en que aquí andaba un hombre que se decía, es más, creo que se cambió el nombre, se puso Elías y andaba con túnica y con un bordón. Y de verdad que hermanos, es interesante que la gente piensa que porque reconstruye algunas cosas desde el punto de vista de las tradiciones, como la cosa esta de la gente que son mesiánicas, pues también vemos que necesariamente se cae, eh, en una muy mala interpretación de lo que Dios quiere mostrarnos. Vamos a entrar de una vez, capítulo 17. Venimos del momento en que los apóstoles, de salir de la cárcel, ellos no aguantan que los saquen así nomás. Dicen que la persona que los metió, que los venga a sacar, y ellos terminan en la casa de Lidia. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y ahí se reunieron con los creyentes. Los animaron una vez más, después se fueron para la ciudad. Capítulo 17. Y noten que entramos a Tesalónica. Tesalónica es muy importante. Tesalónica hay que analizarlo desde el potencial que viene desarrollando a partir del crecimiento del Imperio Romano y de la conquista de Roma a Grecia, que hace que de alguna forma pues el idioma griego se extienda por todo el mundo, y Dios utilice estas personas, esta cantidad de personas, para llegarle a tantísimas personas hasta el día de hoy.
Noten la estrategia, como decía el video, más tarde Pablo y Silas llegaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Y nuevamente vemos que la estrategia implicaba buscar una sinagoga judía para hablarles del Señor. Es interesante esa decisión del equipo, porque pues lógicamente era más fácil, ellos entendían de qué se estaba hablando cuando se decía un Mesías, y lógicamente pues al llegar aquí, lo que estamos entendiendo, y quisiera que esta sea nuestra primera lección para esta noche, Pablo, la razón por la cual llegaba a las sinagogas judías era porque esencialmente de lo que se hablaba era de la palabra. Era de la palabra, hermanos. De hecho, dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Durante 3 días de descanso, o sea, 15 días, 3 sábados, seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Y aquí vemos que nuevamente esa es la esencia de lo que estamos tratando de entender. Dice, y vemos cómo con las escrituras se trataba de razonar con la gente. No sé cómo verán ustedes eso, pero esa expresión, razonar con las personas, a partir de la escritura, de verdad que a mí me llama la atención porque no es fácil. No es fácil. Hace unos días en una de esas manifestaciones LGTB que hicieron en San José, vi como un hombre, bueno, un muchacho ahí con vestido de mujer y esas cosas, cogía una Biblia y la rompía y hacía que se limpiaba el trasero y hacía un montón de cosas. Y entonces la gente, hubo gente que dijo, qué sacrilegio, qué cosa más terrible. Hermanos, para otras personas, simplemente es un libro, ¿verdad? No tiene ningún valor para ellos. Y lamentablemente, pues, es parte de lo que Jesús, de lo que Jesús está tratando de hacernos entender. Y a mí me parece que esta segunda lección, ese segundo elemento de razonar con la gente, tiene que ver con el hecho no solamente de que uno conozca la palabra con la cual uno está tratando de razonar, sino que tenga uno la disposición de hacerlo. Me parece a mí que ese es el punto clave que tenemos que ver, que analizar a partir de la entrada de Pablo a Tesalónica, ¿verdad? Recordemos que esta iglesia, que esta gente en Tesalónica, aquí no hay iglesia todavía, se está empezando a formar, y recordemos que este viaje es parte de ese fundamento, ¿verdad? Dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Uno de los libros más proféticos del Nuevo Testamento es el libro de Tesalonicenses, porque es uno de los libros que nos habla del desenlace de los tiempos. Inclusive integra la doctrina específica del arrebatamiento. ¿Por qué Pablo se inclina a hablar desde ahí? Bueno, pues porque, como les expliqué, Pablo lo que hacía era usar el texto del Antiguo Testamento para demostrar quién era Jesús y cómo calzaba en lo que él estaba diciendo. Y se demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, a quien Jesús les habló, de quien Jesús les habló es el Mesías. Y noten que el Espíritu Santo está aquí. Noten que el Espíritu Santo está moviéndose a partir de la exposición de la palabra. Noten que dice, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Dice la versión Reina Valera, un gran número de mujeres, no pocas, dice. No pocas. Pero noten que dice, algunos judíos escuchaban, fueron persuadidos.
¿Persuadidos por quién? ¿Por Pablo? No. Persuadidos por el Espíritu Santo. Pero noten, hermanos, que de una vez que Lucas en sus contrastes nos presenta, entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastas y entregarlos a la multitud. Bueno, vean qué clase de envidia, ¿verdad? Noten que nuevamente tenemos aquí el contraste donde se nos dice, algunos judíos escucharon y creyeron, convencidos. Convencidos. Pero dice que los otros lo que tuvieron fue envidia. Entonces es ahí donde uno tiene que notar que definitivamente Dios pesa el corazón de uno. Cuando uno trata simplemente de ver las cosas a la ligera, Dios pesa ese corazón, hermanos, y eso tenemos que verlo, o sea, sacar esta lección, simplemente sacarla de ahí sin hacer mucha cosa, ¿verdad? ¿Qué hacía? Que unos recibieran y aceptaran y otros se llenaran de envidia. O sea, están analizando otra cosa y la envidia es ver exactamente tal vez el conocimiento de Pablo, es ver exactamente la fluidez, es ver cómo descubrir algo que seguramente ellos llevaban tiempo estudiando, quién sabe, pero noten que el auto de motivación es la envidia. Y seguramente porque otros habían creído, seguramente por lo fácil que fue ver la convicción del Espíritu Santo. Ellos le tenían envidia a ellos, pero era el Espíritu Santo que estaba convenciendo. Noten que aquí, en la narración que Lucas trae, porque simplemente esta noche lo que hay es una narración de acontecimientos y vamos viendo cómo se introduce ya un poco más allá el evangelio. Y lógicamente, cuando hablo del evangelio, a lo que les estoy tratando de decir es que lo que está marcándole Pablo a los judíos es la dispensación de la gracia, o es el pacto de gracia, para que ustedes me entiendan más fácil. Y les está diciendo, ya ustedes tienen que entender que el asunto aquí empezó hace 17 años de otra manera. Y se reunieron a los alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba y se iniciaran un disturbio. Atacaron a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Una vez más, las preguntas de siempre. El Espíritu Santo está apoyándonos, pero también si se los hubieran encontrado, pasan otro poco de cosas. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí también en nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. O sea, ¿qué trato estaba teniendo Dios con Jasón? ¿Verdad? Que seguramente habrá quien diga que se llama Jason. ¿Qué trato tendrá Dios con Jasón? Por decirlo de una manera bonita, ¿qué tiene que ver Jasón en esto? ¿Qué es lo que se quiere mostrar a partir del hecho de llevarlo a él
a ponerlo en esta situación en lo cual lo que le están diciendo a él, usted les está dando posada, noten que son judíos, noten que dice que hubo una gente que creyó, noten que dice que esto lo que tenían era envidia, y envidia seguramente porque los otros creyeron, pero el versículo 10 dice que esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. O sea, esa misma noche. O sea, se escaparon y se fueron para Berea. Los de Berea, y vean que aquí viene la explicación de lo que estamos tratando, porque es exactamente la forma en que Lucas escribe. Siempre les he dicho que nos fijemos en esos contrastes majestuosos, impresionantes de Lucas, que ponen una cosa contra la otra. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Me gusta la versión Reina Valera porque dice los de Berea, dice los hermanos que enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, trataron en la sinagoga de los judíos. Estos eran, noten, estos eran más nobles. Gustavo, no sé si estás ahí, creo que sí, pero ve la diferencia entre las dos versiones, ¿verdad? Para efectos de la comprensión de nuestro lado, de nuestra interpretación como ticos, como latinos, esta expresión de nobleza tiene para nosotros mayor peso que esta expresión, que es la expresión que usa la nueva traducción internacional. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Noten que para nosotros tiene más peso ver una persona con una actitud y un corazón noble que una persona simplemente con una mentalidad abierta. Y me devuelvo a Reina Valera. Y fíjense que dice estos judíos que eran mejor, no, aquí estoy en la versión Dios habla hoy, dice estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. Vea qué interesante, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. Estos eran más nobles que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, ojo, qué interesante, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo está diciendo, para ver si estas cosas eran así. Claro, aquí la lección esta noche, hermanos, tiene que ver con esta actitud de nobleza, con esta actitud de disposición. Inclusive estaba viendo una, en el año 2019 hicimos verso a verso el libro de los Hechos ahí en la iglesia. Y vi que en mis notas había puesto algo que quería leerles. Darle un toquecito. No lo tengo a mano, pero noten que el tema fundamental es ver que esta gente no era que tenían una mentalidad abierta simplemente, sino que ellos en su nobleza, verificaban que lo que Pablo estaba enseñando coincidía con lo que la palabra de Dios mostraba. Y pues definitivamente esto nos tiene que una vez más no quedarnos con lo que dice el que habla adelante o el pastor, no quedarnos con las prédicas de YouTube, no quedarnos, ¿por qué, hermanos? Porque uno encuentra cosas de Dios para uno en las cuales uno mismo se está dando cuenta que por alguna razón, o sea, dígame por ejemplo,
El pobre Jasón, ahí lo ve, aquí está. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlo del pueblo. Pero como no los hallaron, sacaron a Jasón, los hermanos, ante las autoridades de la ciudad. O sea, a mí me llama la atención este episodio de Jasón, porque una vez más pienso que Jasón no tiene nada que ver en el nivel en el entierro, más que el hecho de que él estaba sirviendo de hospedador de Pablo y de Silas. Aún así los mandan a Berea, y lo que se encuentran en Berea es el contraste, totalmente el contraste de Tesalónica. A ver, sin embargo, la iglesia se funda en Tesalónica, no en Berea. Ven qué interesante, esas son las cosas que me llaman a mí la atención, ¿verdad? La iglesia se funda en Tesalónica. No estoy diciendo que no hubiese una iglesia en Berea, no estoy diciendo eso porque me imagino yo que se tuvo que haber abierto alguna cosa, más que dice que esta gente tenía una actitud noble. Dice cada día escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice, muchos de ellos creyeron, y de los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en la dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Entonces aquí tenemos ya otra situación del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo haciendo que las cosas se den de una forma. Vean, se separa el equipo, Pablo se va solo para Atenas, la entrada a Atenas es histórica, ustedes la saben, hay que entender el contexto cultural de Atenas, que lo vamos a ver Dios mediante, nos presta vida y nos deja llegar de hoy en 8, pero pues como pueden ver, al final esta persecución se siguió dando, siguieron siendo perseguidos por los judíos malos que venían de Tesalónica, pero si no se daba así, entonces Pablo no lo mandaba en un barco solo para Grecia. Entonces uno se preguntará, pero no era más fácil darle un sueño a Pablo y decirle, quédese aquí, deja a Silas y a Timoteo aquí, y mañana usted parte para Grecia. Un sueño. No hubiese sido más fácil eso, hermanos. A mí me llama la atención esto, y yo creo que en la narración, porque lo que estamos viendo en el capítulo 17 hasta al versículo 15, es una narración descriptiva clara de cómo fue que se dieron los acontecimientos de la entrada a Tesalónica. ¿Qué detalles hay? ¿Qué más? O Pablo en la carta menciona algunas cosas, pero sí noten que tenemos esta voy a hacer una inferencia que no puedo hacerla, pero la voy a hacer. Jasón probó de carne propia de qué se trata este asunto de servir al Señor y el riesgo tan grande que corre. El domingo yo les decía a ustedes, hermanos, ¿de qué estamos sufriendo? Ninguno está sufriendo por la causa de su fe, eso no es cierto, ninguno. Ya nos vamos a ir a acostar, hermanos, son las 9:50 de la noche. Ahora vamos, pague, vámonos, y pum, acostarse. Y mañana la vida continúa. No estoy diciendo que está mal eso, pero sí estoy diciendo que hasta que no entendamos la porción del Espíritu Santo que está en nosotros, y que esa porción forma en nosotros lo que nosotros necesitamos para esta vida, no vamos a entender por qué la palabra de Dios dice que estamos sufriendo. No vamos a entender la urgencia tan grande de correrse en la forma en que se están dando. Por ejemplo, uno dice, vea cómo empieza el 17. Dice, pasando por Anfípolis, ahí no predicaron. Y a Polonia, ahí no predicaron. Llegaron a Tesalónica. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. ¿Y cómo es? Entonces, si no hay sinagoga, no predica. No, es que la estrategia estaba trazada en función del hecho de que las cosas
tuvieran esa facilidad, se diera esa facilidad. Por eso es que en el video que les presenté al principio, noten que estamos hablando de 22 millones de personas. Noten que el impacto se dio en personas que vieron esto y se dieron cuenta de las cosas de una manera donde Jesús estaba diciendo, yo estoy aquí con ustedes, yo hago milagros, yo hago esto, pero Pablo estaba contando la historia del Mesías. Noten que vemos un contraste entre los hermanos, entre la iglesia de Tesalónica la sinagoga de Tesalónica y la sinagoga de Berea. Noten que ese contraste nos hace ver que a pesar de que hubo gente que creyó y que se entregó su vida al Señor, noten, hermanos, que hubo gente que le dio envidia. La envidia aquí tiene tres posibilidades. Les dio envidia de ver lo fácil que se convenció a esta gente, griegos y judíos. Les dio envidia de ver el manejo que tenían de la palabra de Dios. O les dio envidia simplemente de haber descubierto Pablo algo que ellos no habían descubierto. O les dio envidia que fueran famosos, para decir el número 4, pero el número 4 yo no hay forma de verlo bajo ninguna circunstancia, porque note que el 5 dice celosos. Entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, ociosos. Se van, dice el versículo 12, muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Interesante, ¿no?